Bueno, pues vamos con nuestro apartado, nuestra psicóloga particular, Libertad Reyes. Libe, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Libe. Hoy teníamos la segunda parte de los bulos y para comenzar quiero aprovechar este momento porque ayer se lanzaba otro bulo más a través de las cadenas de WhatsApp y voy a dejar claro que es un bulo, que no echéis cuenta y que no lo vayáis a compartir, en el que se hablaba de unas pruebas aleatorias de sanidad en los distintos domicilios de las personas que iban acompañados, el sanitario, el médico, la enfermera, quien sea, con en este caso, policía local o en otros lugares, Policía Nacional o Guardia Civil. No es así. Esto no es así. Las pruebas aleatorias que se están haciendo, y nos informan desde el Centro de Salud de Chipiona, se están haciendo allí, que son pruebas aleatorias en las cuales, bueno, pues ya desde el Centro de Salud se ponen en contacto con ellos, hacen una entrevista, en fin, lleva un protocolo bastante extenso, por cierto, nos decían, pero que nadie va a ir a casa de nadie a hacerle pruebas de esto, que quede bastante claro. Así que, aclarado queda, Libe. Cuéntanos. Pues bueno, ahí tenemos un bulo, ¿no? Que decíamos el otro día, Eso es. Los coronabulos, bulos que le estamos llamando nosotros desde aquí, que decíamos que lo que teníamos que ver es si era cierta o no era cierta esa información y si la compartimos o no la compartimos. Y hablábamos la semana pasada, Juan Carlos, que para antes de compartir tenemos que aplicarle unos filtros a esa información. O como si le quitáramos a una cebolla capas. Vamos a quitarle capas hasta ver si realmente está buena o no está buena, ¿no? Pues exactamente igual. Lo primero que tendríamos que hacer es ver si esa información era cierta. Esa información que, por ejemplo, a mí no me ha llegado, Juan Carlos, te pregunto yo a ti, para hacer los filtros aquí en directo. Sí. ¿Esa información qué era? ¿Un audio, un enlace a algún sitio? Un audio. Era un audio, vale. Ahora yo os pregunto, ¿podemos saber y conocer la fuente de ese audio? Es decir, imposible, porque ni se presenta siquiera. Imposible. Exactamente. Pues a partir de ahí, con ese filtro nada más, es como si abriéramos la capa de la cebolla y viéramos que está podrida y decimos, la tiramos. Exactamente. Pues exactamente igual. Y yo el primer paso, el primer filtro que hago, o la primera capa que le quito, yo ya veo que no me sirve esa información porque no sé de qué fuente viene, ya la desecho. Y si la desecho, no la comparto. Porque no es cierta. Ese es el primer filtro, el filtro de la verdad. ¿Es cierta esta información o no es cierta? En el caso de que fuera cierta, Juan Carlos, que en vez de hacer un audio viniera de un enlace que nos lleva a una página de algo, cuando llegamos a esa página de algo, tenemos que ver si es una página oficial o no. Porque si es un perfil de un Facebook, si es una persona que tiene un blog, ya me estoy dando cuenta que no es cierta tampoco. Pero es que si además, al final del audio, que no lo sé porque yo no la he escuchado, además dice que por favor compartamos esa información, que todo el mundo lo tiene que saber, que por favor lo difundamos. Lo dice. Sí. ¿Y qué decíamos la semana pasada de ese tipo de información, de ese tipo de mensaje, Juan Carlos? Exactamente, que será ya un indicativo más que seguro de que esto es un bulo. Exactamente. Fijaros, hemos hecho 3 filtros que podríamos hacer mucho más. Primero, si es viene de un sitio que es de verdad. Segundo, si es una fuente que es oficial. Diferente hubiera sido que hubiera sido una información que nos lleva directa a la página de la policía local, por ejemplo, o a la página del centro de salud, o a la página del ayuntamiento de Chipiona. Y tercero, si al final dice, por favor, difundir lo que todo el mundo tiene que saberlo, cuidado con este tipo de informaciones, porque decíamos el otro día que son formas de darnos cuenta de que es un bulo, que es una noticia falsa, que lo que quiere es simplemente pues correr la voz, y en este caso sería como sembrar un poco el pánico, o incluso puede haber un motivo económico por detrás, que empecemos a preguntar por los test, que compremos test, que miremos por internet, etcétera, etcétera. Siempre hay una intención detrás de un bulo. Pues eso, que quede muy claro, y que no solo se comparte en cadenas de WhatsApp, lo leemos constantemente en páginas web, lo leemos constantemente en Facebook, en Twitter, todo eso. Incluso, bueno, existe el bulo, que ese no se comparte en redes sociales ni nada, pero se comparte de boca a boca. Gente que te para en la calle y te dice, oye, ¿estás enterado o qué? Vamos a ver. Ese realmente es el que ha asistido toda la historia, Juan Carlos. Ese va a existir, porque los bulos realmente son la propaganda más antigua de la historia. En el momento que el ser humano empieza a hablar, también sabe decir mentiras y también sabe propagar bulos. Y los bulos, volvemos a repetir, siempre tienen una intención.
siempre hay una intención por detrás a la hora de compartir un bulo. La intención puede ser una intención económica, que es que te lleve a algo para que tú cumples algo, una intención ideológica, que puede ser incluso política, que te lleve a pensar algo, o simplemente, que esta es la mayor de todas, la intención es la que decíamos el otro día, el yo compartir algo que quiero que los demás piensen. Si yo, por ejemplo, estoy compartiendo un cotilleo, es que a mí me gusta que ese cotilleo siga, y me crea un poco de ese morbo de que siga ese cotilleo. Entonces me está alimentando a mí, que lo estoy propagando, a que eso siga. Entonces siempre hay una intención por detrás. Ese es el más antiguo de todo, el que ha existido de toda la vida, Juan Carlos, el de boca a boca. Y además ahí sí que no podemos comprobar filtro, porque te lo está diciendo una persona y tú dices, bueno, ¿cómo compruebo yo que esto que me está diciendo esa persona es verdad o no? Sí. Podríamos aplicarle las tres preguntas de Sócrates, que son muy antiguas, que es, ¿eso que tú me estás diciendo es verdad? ¿O eso que tú me estás diciendo es algo malo de otra persona? ¿Y eso que tú me estás diciendo a mí me sirve? Son las tres preguntas, la de la verdad, la de la bondad y la de la utilidad. Exacto. Si nosotros hiciéramos estas tres preguntas a la persona que nos está diciendo un bulo, posiblemente en una de las tres preguntas nos daríamos cuenta si es una noticia verdadera o si es un bulo. En estos casos tenemos la ventaja de que ya vamos calando a la persona, porque si además es reincidente, que suelen ser personas reincidentes, pues ya lo típico que decimos, de este no me creo nada. Así que, claro, como decíamos el otro día que ahora se ve, claro. Exacto, le vemos la cara, le vemos los gestos faciales también que pone, y decíamos el otro día que en un principio del confinamiento, cuando estamos en una situación de emergencia, el ser humano tiende a hacer bulo, porque es algo que lo hacemos por la falta de información. Tenemos mucha falta de información, vivimos una situación de emergencia y es normal que el comportamiento colectivo dé lugar a bulos. Pero ya ha pasado esa emergencia tan latente que hubo las primeras semanas, ahora van saliendo los que realmente son propagadores, o como tú las has llamado, los reincidentes de bulo, que precisamente suelen ser las mismas personas. Y si no, pensemos en las personas que nos dicen los bulos. Nos vamos a dar cuenta que son casi siempre los mismos o las mismas. Seguro. Que no, volvemos a decir lo mismo, no es por señalar a nadie. No, pero es que es así. Sí tenemos que controlar qué personas nos dan información cierta y cuáles no. Lo que pasa, Juan Carlos, que como que da mucha pereza comprobar filtros. Voy a ver si es real o no es real. Pero bueno, si te da pereza, lo mínimo que tienes que hacer es no compartir antes de darte cuenta de si lo que te han dicho o lo que has escuchado o lo que has visto es verdad o no. Pues Leiber, tenemos 2 minutitos que yo quiero aprovecharlo contigo para hablar de otra cosa, que la semana que viene, por cierto, ya te adelanto, nos gustaría hablar volver a incidir otra vez en el tema del ejercicio físico, porque hay mucha gente que con esto del confinamiento y eso, tú sabes, pues han ganado unos kilitos, hay mucha gente muy preocupada con esto, incluso gente que teme hasta salir a la calle. Eso hablaremos la semana que viene. Vale. ¿Tú cómo ves tú esta entrada en la fase 1, cómo estás viendo a la gente? ¿La ves con miedo? Nosotros hemos hablado hoy, fíjate tú, con Restaurante Paco concretamente, y nos decía que veía a los clientes, pues como se han tomado las medidas oportunas, veía a los clientes con bastante seguridad. No sé tú, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta, Juan Carlos, que nos están hablando de una nueva normalidad. Este concepto lo estamos escuchando mucho. Sí. Hay que volver a la nueva normalidad. Sí. Y esta nueva normalidad realmente lo que nos quieren decir sutilmente es que tenemos que adaptarnos a los cambios. ¿Vale? Esta nueva normalidad es adaptarnos a los cambios. ¿Cuáles son los cambios profundos que hay ahora mismo? Sobre todo de seguridad e higiene. Sí. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que incomodamos mucho si no llevamos a cabo esas medidas. Tanto al empresario, que va a tener que estar constantemente recordándonos que tenemos que tener en cuenta esas medidas, como la ciudadanía en general. Y tenemos que tener en cuenta que cada persona tiene también su desescalada, Juan Carlos, aunque nosotros tenemos una desescalada que nos ha ofrecido el gobierno, de fase 1, fase 2, cada persona dentro de su vida tiene su propia desescalada. Y ahí hablamos de a la hora de afrontar los miedos, de a la hora de si salir o no a la calle, de a la hora de consumir o no consumir en los bares, en los comercios y demás. Por tanto, sobre todo tenemos que ser muy respetuosos con las normas y respetuosos con nosotros mismos. Yo creo que aquí los que nos están dando una lección son los propios comercios, los propios bares, los locales que están abriendo. Acabo de escuchar a mi amigo Peri, que me ha dado mucha alegría escucharlo. Sí. El otro día escuché también a mi amiga Ale de Alarce, mi amiga María de la O, ya que pongo todos mis amigos, de la clínica de fisioterapia, que hay un concepto muy bonito que están regalando, que es regalar normalidad, regalar la nueva normalidad.
fijaros con el entusiasmo que ha hablado, por ejemplo, Perico al abrir las puertas de su negocio. Sí, pero con prudencia, pero con prudencia. Entonces, esta nueva normalidad, estas fases que nos están dando mucho desconcierto, nos las tenemos que ir tomando. Si nos las tomamos, Juan Carlos, con seguridad y con higiene, podemos entrar en esta nueva normalidad sin riesgo. Pero tenemos que hacerlo con cabeza y respetando también que hay personas pues que a lo mejor estamos en la fase 1, pero ellos siguen en la fase 0. Por miedo o por cualquier cosa. De hecho, estamos viendo que hay negocios que han decidido abrir una semanita más tarde. Exactamente, sí. No pasa nada, no pasa nada. Aquí no es más malo ni más bueno. Mientras no nos saltemos las normas, tenemos que ir haciendo poco a poco esa nueva normalidad. Y cuando digo nueva normalidad, vuelvo a repetir, tenemos que aceptar los cambios. Y aceptar los cambios significa que cuando vayamos al bar o cuando vayamos al comercio que estamos acostumbrados a ir, no podemos tener en cuenta la fotografía que teníamos antes del confinamiento, que es la misma, es una nueva normalidad, va a ser el mismo comercio con las mismas personas trabajando o con el mismo producto, pero con una serie de normas que tenemos que cumplir todo el mundo por respeto a nosotros y por respeto a los demás. Pues muy bien, Libes, la semana que viene continuamos y hablaremos de este tema, seguiremos insistiendo y del que te he propuesto también. Muchas gracias, un beso, amiga. Un beso muy fuerte. Hasta ahora.